Muy buenas, mi nombre es Frandi Jaciel Brito Rijo y en esta ocasión estaremos hablando acerca del tálamo y síndromes talámicos. Vamos a ver que el tálamo es una estructura ovoidea que tiene un diámetro anteroposterior aproximadamente de 30 milímetros y un diámetro transversal aproximadamente de 20 milímetros. Se dice que el tálamo tiene un peso aproximadamente de 20 gramos y vamos a ver que en conjunto al hipotálamo son las principales estructuras que forman parte de lo que es el diencéfalo. Vamos a ver que el tálamo es una estructura ovoidea que se localiza justo por encima de lo que es el mesencéfalo y que tenemos inferiormente a este lo que es el hipotálamo como tal. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros lo vemos desde una visión lateral a nivel del diencéfalo, vamos a ver que el tálamo ocupa esta posición y que justo debajo de él vamos a tener el complejo de núcleos del hipotálamo. ¿Qué pasa? Si así nosotros analizamos aproximadamente lo que es el tálamo, brevemente, vamos a ver que el tálamo es esta estructura ovoidea que vamos a ver que como tal está delimitado externamente por una lámina que es la denominada lámina medular externa y que internamente está delimitado por otro cúmulo de sustancia blanca que es la lámina medular interna, teniendo así como tal que el tálamo está delimitado en 3 regiones internamente donde nosotros nos vamos a encontrar con un conjunto de núcleos bastante importante. Entonces, ¿qué tendremos acá nuevamente? Fíjense, tenemos el tálamo, su lámina medular interna, bien, la lámina medular externa que representa sus límites y veremos que el tálamo se comunica con el tálamo del lado contrario por una estructura que es la denominada adherencia intertalámica. Esta estructura vamos a ver que atraviesa lo que se denomina el tercer ventrículo. ¿Qué pasa? Vamos a ver que en cada una de estas regiones de lo que es el tálamo, nosotros tendremos núcleos concretos que realizan funciones bastante definidas como tal. Dentro de estas funciones definidas tendremos que en el núcleo talámico anterior, nosotros tenemos el núcleo talámico anterior que se relaciona con lo que es el tono emocional y los hechos de la memoria reciente. Aproximadamente, bien, tono emocional y los hechos de la memoria reciente. Vamos a ver que en la región dorsomedial nosotros tendremos un núcleo que es el denominado núcleo dorsomedial, que vamos a ver que este se encarga de integrar la información sensorial con la información somática, visceral y olfatoria. De esta forma se integra la información sensorial con los estados subjetivos de la conciencia. O sea, es muy bien sabido por todo que este núcleo dorsomedial se encarga de relacionar lo que usted percibe con lo que usted siente o con cómo usted se siente. O sea, porque si a un niño le pegan, o sea, el que le peguen con una correa, la sensación de eso induzca un estado de tristeza, de llanto, por poner una relación a pensar. Y luego tendremos en esta región lo que es lo denominado la región lateral, que sería esta región que está denominada en rojo. Vamos a ver que esta región lateral estará dividida en 2 subregiones. En una hilera que estará en este punto, que es la denominada hilera dorsal, y en una hilera que está en la parte inferior, que es la denominada hilera ventral. Vamos a ver que en la hilera dorsal nosotros vamos a tener como tal un núcleo que es el lateral dorsal como tal, núcleo lateral dorsal. Vamos a tener el núcleo lateral posterior como tal en este punto y ya esa gran región que queda en la parte posterior que es el denominado pulvinar posterior, pulvinar. El pulvinar que tiene la forma de una almohada que sería la región que protruye en ese punto. Vamos a ver que usualmente en tanto a estos núcleos se dice que no se conoce las funciones de estos, ni del lateral posterior, ni del lateral dorsal, y del núcleo pulvinar, al menos lo que he podido leer,
habla acerca de que este núcleo está relacionado con el seguimiento de los objetos en movimiento, en tanto a la mirada se refiere. Entonces vamos a ver que en la hilera ventral nosotros vamos a tener un grupo de núcleos que son los núcleos de la hilera ventral. En este punto tendremos el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. Tanto el núcleo ventral anterior como el núcleo ventral lateral son unos núcleos que están relacionados con lo que son los núcleos de la base, y razón por la cual a estos dos núcleos se le conocen como el llamado tálamo motor. El núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral se le conocen como el llamado tálamo motor en ese sentido. Entonces, lesiones de esos núcleos como tal se han asociado a lo que son movimientos coreo-atetóticos. Bien, ahora tendremos que ya por detrás de esto vamos a tener un núcleo que es el núcleo ventral posterior, que vamos a ver que está subdividido en dos regiones. En un núcleo ventral lateral, en donde nosotros tendremos que llega la información proveniente de lo que es el tálamo como tal a nivel de lo que es el lemnisco lateral y el lemnisco medial. Bien, al núcleo ventroposterolateral del tálamo es que llega como tal el lemnisco medial, que ya ustedes saben que la información de grácil y cuneiforme que se ha cruzado, y el lemnisco espinal, que es la información de los espinotalámicos y del espinotectal. Entonces tendremos que al núcleo ventroposteromedial como tal llega o recibe la información de lo que son como tal el lemnisco trigeminal y también la información proveniente del gusto. Entonces, lemnisco trigeminal, o sea, sensibilidad de la cara, y la información proveniente del gusto, del tracto solitario, en ese sentido. Entonces, nos quedarían ya luego, además, otros núcleos, por ejemplo, el denominado por algunos autores metatálamo, que sería una porción como que sobresale del tálamo, en donde nosotros tendremos dos estructuras que potruye, que son los denominados cuerpos geniculares. Este como tal, que estoy denominando acá el cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado lateral es una estación de relevo de la vía visual, razón por la cual lesiones en esta región se asocian a trastornos visuales. Mientras que el cuerpo geniculado medial, vamos a ver que es una estación de relevo de la vía auditiva. Recuerdo que tenía un profesor que decía una mnemotecnia, pueden asociar, que es te escucho desde adentro y te veo desde afuera, haciendo referencia a que el medial está relacionado con la audición y el lateral con la visión. Entonces ya existen otros núcleos, como son los denominados núcleos intralaminares, que se localizan en el interior de la lámina medular interna. Dentro de ello podemos mencionar a este. Esos núcleos intralaminares son una estación de relevo de lo que es la formación reticular ascendente, el llamado SAR. Recuerden que mencionábamos que, por ejemplo, de acá en el tronco, nosotros tendríamos, o sea, del tronco del encéfalo, una serie de núcleos, que era el sistema reticular activador ascendente, que iba ascendiendo y que se proyectaba al tálamo. Recuerden que ese SARA estaba relacionado con el mantenimiento de la conciencia, razón por la cual se ha visto que la lesión o la compresión de este que lesiones en este punto pueden inducir un estado comatoso o un coma profundo como tal, en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se muestra brevemente una relación de cómo cada uno de esos núcleos se relaciona con ciertas regiones de la corteza. Por ejemplo, el núcleo dorsomedial, que le mencionaba, que integraba las sensaciones, o sea, la sensación somática, visceral y olfatoria con los estados subjetivos de la conciencia. Esos son fenómenos que se dan por la comunicación que se da entre ese núcleo y la corteza prefrontal, que vamos a ver que esa corteza está relacionada con lo que es la parte de la personalidad. Entonces, además de eso, vamos a ver en el núcleo anterior que mencionábamos, que integra el tono emocional con los hechos de la memoria reciente. Eso está íntimamente relacionado con la circunvolución del cíngulo,
que es una región que pertenece a lo que es el lóbulo límbico como tal. Entonces, así si ustedes se siguen fijando, van a ver que el núcleo ventral anterior y el ventral lateral, que es el tálamo motor, están relacionados con estas áreas, que es la corteza prefrontal, y el área 4, que son regiones motoras como tal. Y ya acá, en este sentido, tendríamos lo que es el núcleo ventroposterior, núcleo ventral posterior en su región lateral y en su región medial, que van a recibir a sus diferentes tractos. Ya si ustedes se fijan acá, el lateral que recibe a lo que es la vía visual y el medial que recibe a la vía auditiva. Razón por la cual se ha dicho que el tálamo es un centro de relevo para las vías sensitivas. O sea, todas las sensaciones llegan al tálamo antes de llegar a la corteza, exceptuando una que es el olfatorio, o sea, el olfato. Van a ver que el olfato, como quiera, lo que hace lo contrario. El olfato, el nervio olfatorio, va directamente a la corteza, pero luego, como quiera, se proyecta al tálamo. De ahí que se dice que el tálamo es una estación de relevo de las modalidades sensitivas. O sea, todas las sensaciones llegan al tálamo antes de llegar a la corteza, menos el olfatorio, que primero va a la corteza y luego va al tálamo. Y ahí es importante que ustedes sepan ese detalle como tal. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que usted conoce los diferentes núcleos del tálamo y que usted conoce las funciones de esto, podemos pasar a ver como tal. Fíjense esta imagen. Aquí se ve la diferente vía aferente y eferente del tálamo. Miren lo que le decía, miren cómo los tractos, o sea, los lerniscos, el lernisco medial, el lernisco espinal, ascienden, bien, llegan a la región posterior del tálamo. Fíjense cómo la región de información fluye de una región a otra. O sea, el tálamo funciona como una estación de relevo donde la información hace sinapsis, luego se procesa y se envía hacia otras regiones en el sistema nervioso central. Ahora, luego que usted entiende ese tipo de conceptos, tendremos que llegar a hablar de lo que son los llamados síndromes talámicos. Vamos a ver que dentro de los síndromes talámicos más importantes tendremos el síndrome talámico posterolateral, por mencionar uno, que es un síndrome talámico donde se compromete la región posterior y la región lateral del tálamo. Es muy bien sabido que este síndrome posterolateral se debe a oclusión en las arterias geniculotalámicas y que cuando este se da, el paciente va a presentar de forma característica pérdida pansensorial de todas las modalidades sensitivas. Vamos a ver que además de eso, o sea, este paciente va a presentar disestesia como tal, usualmente pueden presentar hemiparesia, defectos de los campos visuales y la negligencia hemiespacial. En el síndrome posterolateral, lo que más predomina a forma genérica es la pérdida pansensorial de este paciente a nivel corporal. O sea, pierden todas las modalidades sensoriales en el lado contralateral al lugar de la lesión. Y es muy común que dentro de este síndrome aparezca el llamado síndrome de Dejarin-Roussy, que es un síndrome en donde el paciente en la fase inicial pierde las modalidades sensoriales contralateral al lugar de la lesión del tálamo. O sea, me explico. Si venimos, o sea, fíjense cómo acá se muestra que esto es izquierdo y esto es derecho. Fíjense cómo la información que llegó acá era del lado izquierdo, se cruzó y al final todo eso se interpretó en el tálamo del lado derecho. Si yo vengo y daño el tálamo en el lado derecho, en la región posterolateral, las manifestaciones se van a ver en el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, el síndrome de Dejarin-Roussy van a ver que es un síndrome que se caracteriza porque el paciente presenta manifestaciones clínicas contralaterales al lugar de la lesión, en donde la fase inicial pierde todas las modalidades sensitivas, o sea, tiene una anestesia en ese lado del cuerpo, y además de eso, de que tiene una pérdida total de todas las modalidades sensitivas, este paciente luego presenta un fenómeno que es lo que se llama la disestesia, y es que sensaciones que antes él percibía como placentera, en ese sentido, o sea que él la sentía adecuada, él comienza a percibirla de forma no adecuada. Me explico.
Cuando usted, por ejemplo, le pasaba una torunda de algodón, eso lo percibía como una sensación que era, vamos a decir, suave, ¿verdad? Tacto leve y presión, pero ahora el paso de una torunda de algodón, él lo siente como si lo tuvieran quemando, como le produce dolor. Eso es disestesia. Cuando usted comienza a percibir sensaciones que no eran molestas, las comienza a percibir como molestas. Y eso dentro de lo más característico que puede pasar en este síndrome. Recuerden que el síndrome posterolateral se debe a un daño en las arterias geniculotalámicas y que en este predominan las manifestaciones sensitivas. Es muy importante que tengan pendiente cuáles son las características que predominan en cada uno de estos síndromes. Vamos a ver el llamado síndrome anterolateral. Vamos a ver que este síndrome se debe a un daño en las arterias tuberotalámicas. Síndrome anterolateral se debe a un daño en las arterias tuberotalámicas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que en este síndrome, vamos a ver que lo que predomina de forma general es el deterioro neuropsicológico, que es grave. Y dependiendo de cuál de los dos tálamos es que se lesiona, ustedes van a ver que va a predominar un tipo de manifestación u otra. Por ejemplo, si se daña el tálamo izquierdo, van a ver que en estos individuos lo que predomina es el daño a nivel del habla. Se afecta o se compromete el habla, el intelecto, el lenguaje y la memoria como tal. Bien, pero si lo que se deteriora es el tálamo derecho, este va a ser un paciente que va a tener manifestaciones predominantemente visoespaciales, tiene problemas en los campos visuales y también problemas para percibir el entorno como tal, espacial. Ahora, es común que en estos pacientes ellos tengan una parálisis facial para las emociones. Bien, además de que pueden presentar la hemiparesia, aunque lo que más predomina a nivel del cuadro del síndrome anterolateral son los problemas neuropsicológicos y lo de la parálisis facial para emociones. Ahora tendremos el llamado síndrome talámico medial, bien, donde se compromete la región medial del tálamo. En este síndrome, las arterias lesionadas son las arterias paramedianas y vamos a ver que lo que predomina como tal es la somnolencia. Bien, ese es el componente más importante de este síndrome, y es que veremos que en este síndrome medial del tálamo se comprometen los núcleos intralaminares, los que yo les mencionaba que estaban relacionados con el mantenimiento de la conciencia. Estos núcleos se comprometen. Entonces, además de esto, vamos a ver que en este síndrome tendremos una parálisis de la mirada vertical, y además de esto se va a comprometer lo que es la memoria, la atención, y tendremos también lo que son defectos del habla. Entonces, si proseguimos a otro síndrome, tendremos el llamado síndrome talámico lateral, el cual se da por un daño en lo que es la arteria coroidea anterior. Vamos a ver que en este síndrome lo que predomina de forma principal es la hemiparesia, disartria, la pérdida del tacto y del olor. Más concretamente, vamos a ver que en ello predomina mucho la anestesia, defecto de los campos visuales, y además de eso, acá la hemiparesia pura. Puede ser una manifestación aislada. Tendremos por siguiente el síndrome talámico posterior, el cual se da por un daño en lo que son las arterias coroidea posterior. Vamos a ver que en este síndrome se compromete lo que es la región posterior del tálamo. Recuerden que en esa región posterior nosotros tendremos los núcleos geniculares, razón por la cual vamos a ver que en ellos se compromete la vía visual, y vamos a ver que dentro de las manifestaciones visuales que dan este síndrome es la cuadrantanoxia, además de que podremos tener otras manifestaciones como disfunciones hemisensoriales y alteraciones neuropsicológicas graves. Entonces, espero que le haya servido este video. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios en la descripción.